Afrontar los miedos y las inseguridades pueden ser un caos, puede ser un gran problema, y más cuando no entiendes qué es el TDAH, no sabes cómo gestionarlo, cómo afrontarlo. En el vídeo de hoy te traigo un vídeo muy especial que es hablando sobre miedos, inseguridades y TDAH. ¿Cómo puedes empezar a gestionarlo, a hacer que esto no sea un problema en tu proceso de desarrollo, en tu proceso de cambio? Y es que te voy a compartir estrategias, te voy a compartir reflexiones para que empieces a mejorar día a día, que tengas menos miedos, que tengas menos inseguridades, pero sobre todo que tengas tú el control de tus resultados, que tengas tú el control de tu vida y que no haya factores externos que te muevan, que te frenen y que te paralicen. Así que estate muy atento porque el vídeo de hoy tiene información de alto valor que estoy seguro que te puede ser de gran ayuda. Pero antes de empezar el vídeo, quiero que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde subo contenido de valor y para que estés al día de todas las últimas novedades que voy compartiendo. Ahora sí que sí, empezamos. Bueno, antes de arrancar con las estrategias, con el mindset, con el vídeo de hoy, quiero que te hagas una pregunta, y es: ¿cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo por miedo? Y es que cuando te des cuenta que a través de los miedos que pasen en tu día a día, a través de aquellas cosas que consigas superar, aquellas cosas que afrontes, vas a descubrir que detrás de los miedos lo único que hay es aquello que deseas conseguir. Y es que cada miedo, cada inseguridad que transmutes, que trasciendas, que consigas pasar, van a hacer de ti un poquito mejor, van a hacer que crezcas, van a hacer que confíes más en ti. Y es que ¿cuántas veces durante tu vida han pasado muchas situaciones en las cuales te has sentido inseguro, te has sentido insegura, has sentido miedo y después ha pasado el tiempo, las recuerdas ahora como una situación más que incluso hasta te llega a dar risa y contarla como una anécdota? Y es que aquí vienen entender qué son los miedos, entender que es una construcción que hace nuestra mente para protegernos. Tienen miedo de que nos hagan daño, tienen miedo a la crítica, a todo esto. Así que en el vídeo de hoy quiero compartirte estas estrategias, sobre todo para que adquieras estas herramientas y las puedas utilizar en tu día a día para que disminuyan esos miedos, aumente la imagen que tienes sobre ti y sobre todo aumentes tu autoconcepto. Desde una cosa tan simple como es exponerte en redes sociales, hablarle a la cámara, hasta cosas más complejas como ponerte delante de miles de personas, pueden ser distintos de los miedos que puedas tener. Y es que aquí algo muy importante entender es que cada persona tenemos un umbral distinto, una percepción distinta de la realidad, y partiendo de ahí vamos a entender que esos miedos, esas inseguridades han sido una construcción que ha hecho nuestra mente al pasar nuestra vida, desde nuestra infancia, que ha ido recopilando información hasta el día de hoy. Por eso distintas personas ante una misma situación reaccionan totalmente distinto. Y esto va en base a su sistema de creencias, a la percepción que tiene y al proceso de vida que ha vivido. Entender esto nos va a ayudar a entender que los miedos no son racionales, son miedos únicos en cada persona. Aunque sí que hay que decir que, por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo al exponerse, es uno de los miedos más extendidos que sufren muchas personas. ¿De dónde crees que viene ese miedo que llega a generar un gran estrés en la persona que lo sufre, por ejemplo, hablando en público? Viene seguramente de esos primeros años de vida en los cuales ha tenido una vivencia, un trauma, algo que ha determinado en él una creencia que ha limitado esa área en específico. Por ejemplo, saliste a clase, se rieron de ti al hacer una presentación, hablaste delante de tus padres, delante de tus familiares y se burlaron, se rieron de ti, te dijeron que era una tontería, que no tenía sentido, te hicieron sentir de una forma. ¿Qué pasa? Que esto se almacena en tu mente subconsciente y que cuando ocurre una situación similar a esa, se repiten los mismos patrones. Sientes
la misma ansiedad, el mismo nerviosismo, el mismo sentimiento de estrés que sentiste en ese momento. Cuando entiendas esto, vas a entender que tu presente no es tu verdad absoluta. Has tenido un condicionamiento por tus vivencias. Entonces, ¿cómo puedo generar un cambio para que el futuro sea distinto y no se repitan los patrones del pasado? Que todo aquello que ha sido mis creencias limitantes, todo aquello que no he creído ser, por ejemplo, capaz de comunicar, capaz de transmitir, capaz de hacer algo en específico, hoy te voy a contar aquí cómo empezar a generar una estrategia para cambiar tu mentalidad y empezar a derribar esos miedos y esas inseguridades que tanto te están frenando a día de hoy. Aquí van las 7 estrategias para empezar a gestionar los miedos y esas inseguridades. La primera es identifica cuáles son aquellos miedos, aquellas inseguridades que estás experimentando a lo largo del día que notes tú como un freno, como aquello que te están impidiendo crecer. Es esencial que tomes conciencia de aquellas áreas que tienes que trabajar y cuáles son tus principales bloqueos. Si tú no sabes cuál es el problema que estás experimentando, cuáles son aquellos miedos, aquellas inseguridades, va a ser muy difícil que empieces a trabajar en ellos. Así que, primera recomendación, coge una hoja de papel y apunta aquellas cosas que sientas que te generan inseguridad, te generan estrés, ansiedad, miedos, incertidumbre, todo aquello que te genere este patrón. Luego, más adelante, vas a ver cómo puedes modificarlo y puedes cambiarlo para que esto no sea un problema y lo puedas utilizar a tu favor. Punto número 2, y es aceptar el miedo, saber que está ahí, saber detectar la emoción y no juzgarla, no generar ese malestar, porque muchas veces el resistirnos a vivir una experiencia de miedo, de inseguridad, al exponernos a ella, estamos evitando sentir ese tipo de emoción, estamos evitando ese tipo de sensación porque no nos gusta. Cuando aceptemos que el miedo es algo que está ahí natural y que aprendamos a trabajar con él, a mejorarlo y a saber que detrás de cada miedo hay un aprendizaje, hay algo que te va a ayudar a mejorarte a ti, vas a entender mucho más fácil que lo que te está frenando a día de hoy es aquello que detrás de ese miedo está todo aquello que buscas. Piénsalo. Si a día de hoy no tuvieras miedos, ¿qué trabajo estarías realizando? ¿Qué estudios habrías hecho? ¿Experiencias hubieras decidido vivir? Y es que si te das cuenta, el miedo nada más es un freno que te ha impedido hacer aquello que te gustaría haber hecho. ¿Cómo te sientes? Y dejarte en entrega a esa emoción. Muchas veces el querer evitar esos miedos, querer evitar esas inseguridades, porque no nos gusta cómo nos hacen sentir, es la principal causa que a lo largo del tiempo estas creencias se arraiguen más a ti y se acrecienten esos miedos. Entonces estás viviendo una experiencia de vida alterada porque estás magnificando lo que es en sí el miedo. Tu percepción está siendo alterada de cada vez más a través de ese pensamiento de qué puede pasar si ante ciertas situaciones, ante ciertos miedos. Reconocer los miedos y utilizar el punto de antes como inicio es el primer paso. Y el segundo es entregarte a ellos sin juicio. Punto número 3, y es practicar la exposición progresiva. Aquí te voy a compartir un caso personal para que entiendas cómo lo puedes aplicar tú y cómo puedes hacer este punto 3 más efectivo para trascender estos miedos. Empieza a generar esos momentos de incomodidad que te ayuden a reafirmar una nueva creencia que te empodere y desde ahí que reduzcan tus miedos. El caso que te propongo aquí es que yo tenía mucho miedo cuando empecé a ponerme delante de una cámara, miedo al qué dirán, inseguridades. Paso a paso he ido trascendiendo estos miedos. Y es que cuando tú quieras derribar un gran miedo, empieza por los pequeños. Empieza por, en vez de hablar, en mi caso, en vez de hablar delante de un público de 100.000 personas, empiezo a hablar conmigo delante de una cámara. Después hago un directo. Después subo una historia. Después
monto una conferencia, 20, 30, 50 personas y así progresivamente. Así que en tu día a día mira cómo puedes aplicar esto para empezar a derribar esos miedos. La pregunta es, ¿qué te está contando tu mente? ¿Qué te estás contando tú? Mira cómo puedes hacer que esa exposición progresiva puedas aplicarla desde ya mismo. Progresión progresiva, no. Y en el punto número 4, busca entornos que te inspiren. Busca personas que ya hayan pasado por ese proceso, que hayan trascendido ese miedo, esas inseguridades, y desde ahí que te aporten el sistema de creencias necesario para que tú también lo puedas hacer. Porque si alguien ya lo ha pasado y te transmite esa seguridad, te transmite esas nuevas creencias, nuevos valores, nueva actitud, va a ser mucho más potente que reafirmes en ti esa nueva personalidad que no tiene esos miedos, esas inseguridades y pueda afrontar los problemas con una nueva perspectiva. Y desde ahí que pueda mejorar y trascender todo aquello que le esté limitando en su día a día. Y en el punto número 5, una técnica muy poderosa para que empieces a generar ese nuevo contexto. Y empieza en tu mente. Empieza a cómo gestionar esos estados de ánimo, de estrés, ansiedad, nerviosismo a través de la meditación y de la visualización. Son dos técnicas muy poderosas que te pueden recablear tu mente, modificar tu sistema de creencias y desde ahí modificar tus resultados. Y es que cuando empiezas a trabajar en la fuente de tu problema, empiezas a trabajar en la causa, los efectos se modifican. La causa de tu miedo, de tus inseguridades, es una percepción de tu mente alterada. Entonces, si tú ya sabes que tu mente te está contando algo que no es verdad, que realmente no corre peligro tu vida, entonces vas a poder modificarlo. ¿Cómo? A través de dedicarte tiempo diariamente, generar un nuevo contexto mental. A través de la meditación puedes bajar ese ruido, puedes detectar cuáles son esos momentos en que sientes ese estrés, esos miedos, y puedes modificar voluntariamente a través de la visualización ese resultado, cambiando, por lo tanto, ese efecto. Meditación y visualización, generas nuevos contextos a nivel de la mente y desde ahí, cuando surge en tu día a día un problema, tú sabes cómo reaccionar porque tienes el control. Te vuelves menos reactivo ante las situaciones. No lo haces porque tú estás sabiendo cómo gestionar tu respuesta ante una situación. Y te va a ser mucho más fácil reducir ese estrés ante una situación que en anterioridad te lo provocaba. Número 6, y este es muy importante. Vigila las fuentes de información que percibes a lo largo del día, ya sea películas, series, informativos de la tele, noticias. Y es que toda la información que estás percibiendo a lo largo del día está programándote cierto nivel de creencias, cierto nivel de emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás acostumbrado a ver noticias, a ver incertidumbre, negatividad, empiezas a ver también películas de terror, empiezas a condicionar tu mente a ese estado de estrés, ansiedad, nerviosismo e inseguridad. ¿Por qué? Porque lo que ves a través de esa información se genera una imagen mental que se reproduce. Y esto es súper importante. La fuente de información que percibas a lo largo del día está programando tu sistema de creencias. Vigila muy bien aquello que ves, escuchas, que lees, porque ello te está condicionando a tener cierto tipo de resultados. Y en el número 7 viene uno que para mí es de los más importantes para romper y tumbar esas creencias acerca de esas inseguridades y esos miedos, y es: aumenta la imagen que tienes sobre ti. Empieza a trabajar en adquirir nuevas habilidades, empieza a realizar rutinas, hábitos, todo aquello que te ayude a mejorarte en las distintas áreas de tu vida. Porque cuando tú aumentas tu autoconcepto, aumentas la seguridad que tienes en ti, aumentas tu autoestima, empiezas a generar una fortaleza interior que te ayuda a afrontar todas esas situaciones desde esa nueva perspectiva. Porque cuando tú creces, más que tus problemas, entonces tus problemas dejan de tener esa importancia que le dabas. Entonces, empieza a generar un nuevo yo, una nueva mejor versión a través de ese trabajo diario que realices en tu día, porque recuerda que lo que repitas en tus días está acrecentando la persona que eres. Recuerda, si quieres ser una persona de alto rendimiento, empieza a trabajar en ti día a día. Si no, recuerda el efecto compuesto, y es que ese 1% que estás acumulando en tu día a día, ya sea positivo o negativo, a lo largo del tiempo tiene sus efectos, tiene sus resultados.
Y es que si tú te pasas todos los días Netflix, noticias, discusiones, estados de vibración baja, estados de negatividad, ¿cuáles crees que van a ser tus resultados a largo plazo? Van a ser más de lo mismo. En cambio, cuando empiezas a invertir en ti, empiezas a formarte, empiezas a leer, empiezas a tener tus momentos de meditación para gestionar esos impulsos, para gestionarte a ti en esas decisiones que tomes, y desde ahí estés acrecentando la imagen que tienes sobre ti, ¿cómo crees que va a cambiar tu vida? Empieza desde hoy a generar ese nuevo contexto a través de modificar y transformar tu mentalidad. Para cerrar este vídeo, quiero que te hagas una pregunta. Quiero que te hagas la pregunta de realmente de dónde viene este miedo. Y es que en cada situación que te encuentres, que te genere miedo, esa inseguridad, pregúntate de cuál es la fuente de ese miedo. Te vas a dar cuenta que es de tu pasado, de tu mentalidad, de algo que hay en ti por trabajar y por potenciar. Porque ponerse delante de una cámara y hablar, ¿cuál es el peligro? No hay ninguno. Y es que tu mente está entrenada, está condicionada de una forma. Empieza a hacer hoy el cambio que quieres ver, mete información de alto valor, de alta calidad, rodéate de mentores, de personas que te inspiren, que te ayuden a pasar el proceso de forma más fácil y aprende de los mejores. Empieza a adquirir una mentalidad ganadora, hábitos y una actitud imparable, porque desde ahí es cuando realmente empieza el cambio. Cuando cambias tu mente, transformas tus resultados. Entonces no te enfoques en hacer más, en buscar cómo evadir los miedos, en cómo generar un contexto que te proteja, sino busca aquello que te inspire a mejorar, a crecer y desde ahí a transformarte. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado y quiero que me hagas un favor y es que me dejes un me gusta si te ha gustado, que te suscribas y lo más importante, que me compartas cuál está siendo el miedo que a día de hoy te está impidiendo avanzar, esas inseguridades que estás experimentando. Así que déjamelo por aquí abajo en la caja de comentarios para así poder hacer próximos vídeos y poder ayudarte aportándote un nuevo punto de vista. Recuerda que el cambio empieza con una decisión, el cambio empieza cuando tú eliges cambiar, el cambio empieza siempre con tu decisión, no hay factores externos que vayan a afectar en tu progreso. Y recuerda que el cambio empieza en ti, empieza a trabajar desde hoy mismo en tu mindset, empieza a cambiar tus resultados y vas a ver que puedes vivir una vida extraordinaria. Que el TDAH no sea un problema para ti porque te conviertas en una persona de alto rendimiento. ¡Vamos!